Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estudiar qué es la función de distribución acumulada y aplicaremos a un ejemplo particular de la distribución exponencial. Una función de distribución acumulada que se denota por las siglas f de a y se suele escribir con la función f mayúscula de x en x, se define como la probabilidad de que una variable aleatoria x tome valores menores o iguales que x pequeña. Y si además esta variable aleatoria tiene una función de densidad de probabilidad f de p, f, entonces esta función de distribución acumulada se puede definir como la integral entre menos e infinito y x de la función de densidad de probabilidad. Gráficamente, lo que la función de distribución acumulada de probabilidad está buscando es decirnos cuál es el área debajo de la curva de la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria hasta un determinado punto x. Toda esta área nos dice cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores en toda esta región, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que x viva sobre toda esta región verde? Teniendo entonces a la mano esta definición de lo que es la función de distribución de probabilidad acumulada, podemos entonces tratar de hacer un pequeño ejemplo. En este caso, utilicemos la densidad de probabilidad de la distribución exponencial. Recordemos que la densidad de la distribución exponencial es una densidad f de x dada por lambda e a la menos lambda x cuando x es positivo y 0 cuando x es negativo. Y una vez tengamos esa densidad, la podemos utilizar para computar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria de x esté entre menos 1 y 3 si es que x tiene una densidad exponencial. Comencemos. Entonces, como vimos arriba, para resolver la parte 2, debemos computar f de x, que será la integral entre menos infinito x de la función de densidad de probabilidad f de t diferencial de t. Es decir, que será igual a lo siguiente: la integral entre menos infinito y 0 de f de t más la integral entre 0 y x de f de t. Sin embargo, para valores negativos, la densidad de la distribución exponencial vale 0. Por lo tanto, este término de acá es 0 y nos quedamos entonces solamente con la integral de 0 a x de f, que cuando x es positivo, pues es lambda a la menos lambda t diferencial de t. De modo que computar la distribución acumulada se reduce simplemente a computar la antiderivada de esta función, que es simplemente e a la menos lambda t multiplicado por menos 1, ya que cuando diferenciamos la función menos e a la menos lambda t, obtenemos lambda e a la menos lambda t. Todo esto evaluado entre 0 y x. Y al evaluar obtenemos, le damos este menos acá afuera y obtenemos e a la menos lambda x menos e a la menos lambda por 0, que es 0, es decir, e a la 0, es decir, 1, menos 1. Finalmente, esto lo podemos escribir como 1 menos e a la menos lambda x. Y esta de acá es la distribución acumulada de la función exponencial. Es decir, esta función nos mide cuál es la probabilidad de que x esté por debajo del valor x. Utilizando esta fórmula, podemos entonces computar cosas como 3, y es cuál es la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 3. Esto va a ser igual a, notemos que, dado como lo vimos arriba, una densidad exponencial asigna valores de 0 a valores negativos de x.
Por lo tanto, la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 0 va a ser 0. De modo que esto es simplemente la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 3. Es decir, esto es simplemente la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Que en este caso es cierto porque la variable aleatoria de la distribución exponencial tiene probabilidad de 0 cuando x es menor o igual que 0. Es decir, esto simplemente es f evaluada en 3, que por esta fórmula que está acá arriba debe ser igual a 1 menos e a la menos 3 lambda. Entonces este número de acá representa la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 3. Notemos que claramente depende de lambda, que es la tasa asociada a la distribución exponencial, y pues dependiendo de cuál sea el valor de lambda, vamos a obtener acá un número que está entre 0 y 1. Así pues, tenemos entonces que una función de distribución de probabilidad acumulada se computa simplemente como una integral siempre que la variable aleatoria tenga una densidad de probabilidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Te invito a que mires la descripción para que encuentres un ejemplo adicional de este mismo tema. Nos vemos en un próximo video.